Bueno, muchachos, en la lección de hoy vamos a partir de lo que empezamos a platicar nosotros la semana pasada, ¿verdad? Y es que empezamos a ver nosotros una manera de empezar a representar a nuestras señales en el dominio de frecuencia. La primera versión de esto que vimos fue mediante la llamada base de Fourier, ¿verdad? Donde nosotros teníamos que la base de Fourier nos presentaba a nosotros vectores de la forma w sub k de n, donde cada uno de los vectores iba a ser un sinusoide complejo, ¿verdad? E a la j de 2 pi k sobre n por n, ¿verdad? Estos iban a ser sinusoides armónicos que pues veíamos nosotros que esto formaba una base ortonormal que nos iba a permitir a nosotros pues representar a nuestras señales, solo que en esta nueva base. Vimos nosotros que para esta representación, ¿verdad? Teníamos nosotros que pues la representación tomaba la siguiente forma, ¿verdad? Digamos aquí la expansión ortonormal de x de n en la base de Fourier nos daba a nosotros la llamada fórmula de síntesis, ¿verdad? Que teníamos nosotros que x de n iba a estar siendo igual a 1 sobre n por la sumatoria desde k igual a menos n medios hasta n medios menos 1 de x de k por e a la j2 pi n sobre n por k, ¿verdad? Donde teníamos nosotros que n iba a estar variando entre menos n medios hasta n medios menos 1. Muy bien. Y lo más interesante de esto fue que pues nosotros al observar nos dimos cuenta de que precisamente esto de acá, ¿verdad? Que son los coeficientes de la expansión ortonormal de la señal discreta en la base de Fourier. Estos coeficientes que estaban dadas por la fórmula x de k igual a la sumatoria desde n menos n medios menos 1 de x de n e a la menos j por 2 pi por k sobre n por n, con k entre menos n medios hasta n medios menos 1, ¿verdad? Nosotros teníamos que estos coeficientes, que al final nos servían para representar nuestra señal discreta, solo que en la base de Fourier, conformaban también una transformación de dominio, ¿verdad? Nos daban a nosotros un cambio de base. Entonces, que nos iba a permitir a nosotros partir de x de n y llegar a x de k, ¿verdad? Mediante la que nosotros llamamos la DFT. Entonces tenemos nosotros que x de n está en el dominio de tiempo y que x de k está en el dominio de frecuencia. En este caso nuestra frecuencia, ¿verdad?, digital va a estar en el rango de menos pi a pi, ¿verdad?, como lo habíamos acordado, y por eso tenemos aquí el ajuste de nuestras pues sumatorias. Muy bien, entonces nos quedamos de ahí y partimos nosotros, empezamos a discutir, ¿verdad? Pues qué ocurría cuando nosotros ¿verdad? Tenemos nosotros, bueno, que la DFT
está pensada para señales finitas, ¿verdad? O periódicas. Acordémonos que existe esa equivalencia en nuestras señales discretas de las señales finitas con las señales periódicas, ¿verdad? Entonces la pregunta es, ¿qué ocurre o qué hacemos para analizar señales pero infinitas? Bueno, ¿por qué razón nos van a servir a nosotros las señales infinitas? Bueno, si nosotros nos recordamos, si bien las señales finitas nos representan a nosotros la situación práctica, ¿verdad? De cómo implementamos nosotros los sistemas de procesamiento de señales, las señales infinitas nos sirven a nosotros para realizar análisis. Todo lo que hemos hecho nosotros de sistemas discretos ha sido mediante señales infinitas. Entonces va a ser importante también que nosotros podamos tener una herramienta para señales infinitas, porque de esto nos vamos a basar nosotros para encontrar una herramienta para poder analizar a nuestros sistemas discretos. Muy bien, entonces, ¿verdad? Podemos nosotros decir de que para hacer esto, pues simplemente podemos sacar el límite cuando n tienda a infinito. Bueno, aquí ¿qué estamos haciendo? Pues podemos decir nosotros que aquí estamos haciendo las cosas de dos, o sea, podemos verlo de dos formas diferentes. La primera forma es decir, bueno, estamos diciendo de que el periodo de la señal finita, ¿verdad? O el intervalo de soporte de la señal finita, ¿verdad? Si nosotros, si bien teníamos un intervalo de soporte que iba desde 0 hasta n-1, al hacer que n tienda a infinito, sabemos nosotros que ahora nuestra señal va a ser en efecto infinita, ¿verdad? Entonces, vamos a colocar sobre esas interpretaciones, ¿verdad? Entonces, esto puede implicar, ¿verdad? Dos cosas. Primero, ¿verdad? Hace que el intervalo de soporte sea en efecto infinito. Muy bien. Y la otra cosa que hace es que nos permite utilizar infinitos elementos en la base de Fourier. Bueno, esto lo podemos ver también de otra forma, recordando nosotros, ¿verdad?, de que pues lo que hacemos con la base de Fourier es que tenemos nuestro círculo de frecuencia, ¿verdad? En este caso va pues de menos pi a pi, ¿verdad? Que va desde menos pi a pi. Y lo que estamos haciendo con n es que lo estamos pues segmentando, ¿verdad? Entonces, si nosotros venimos y tenemos un n infinito, lo que estamos haciendo es que estamos segmentándolo cada vez más, ¿verdad? Segmentándolo todavía cada vez más. Entonces, al segmentar la frecuencia en pedazos infinitesimales, logramos hacer lo siguiente. Logramos pasar de una frecuencia discreta, ¿verdad? Una frecuencia digital discreta a una frecuencia digital continua. Entonces solo repasemos esto, ¿verdad? Esto sería frecuencia digital discreta. Y esto sería una frecuencia digital continua, ¿verdad? Muy bien. Haciendo esto efectivo, ¿verdad? En nuestra fórmula, nosotros podemos ver entonces pues lo siguiente. Al hacer nosotros, ¿verdad?, que límite de n tienda a infinito de x de k, lo que vamos a obtener nosotros va a ser lo siguiente. Y aquí solo quiero que la notación no les confunda. Y vamos a ver más adelante por qué razón utilizamos esta notación. Vamos a decir que esto se convierte en x de e
a la j omega. Muy bien, entonces estamos diciendo que pasamos de una señal discreta a una señal continua, ¿verdad? Y esto es un poco extraño, ¿verdad? Porque lo que estamos diciendo efectivamente es de que, bueno, el espectro, ¿verdad? O el dominio de frecuencia, ¿verdad? ¿Qué nos dice a nosotros esto? Pues nos dice aquí el dominio de frecuencia para señales finitas es discreto, pero nos damos cuenta que de una manera un poco extraña, yo diría inclusive bastante extraña, que pues el dominio de frecuencia para señales infinitas es continuo, ¿verdad? Y este es el punto importante acá. Vamos a colocarle aquí algunos signos de interrogación porque si es un detalle un poco extraño, ¿verdad? Al que quiero que nosotros regresemos precisamente la semana entrante, cuando ya hablemos un poquito acerca de las otras transformadas de Fourier que existen, solo que en tiempo continuo, ¿verdad? Entonces tenemos nosotros esa cuestión rara. Dejando esa interpretación, ¿verdad? O lo extraño que es, pues por un lado, veamos nosotros a qué corresponde esta nueva expresión que encontramos, ¿verdad? Esta x de e a la j omega. Muy bien. Entonces resulta que esta expresión x de e a la j omega va a tener la siguiente forma. Esto va a estar siendo igual a la sumatoria desde n igual a menos infinito hasta infinito de x de n por e a la menos j omega por n, ¿verdad? Muy bien, entonces es como que la versión, ¿verdad?, de la DFT cuando nosotros venimos y tomamos n mayúscula hacia el infinito. Entonces resulta que esta, como no es la DFT, pero se parece a la DFT, recibe otro nombre y se conoce como la DTFT, ¿verdad? Esto viene de Discrete Time Fourier Transform. Igual aquí la notación, como les digo, es confusa, ¿verdad? Porque la DFT es la transformada discreta de Fourier, pero esta es la transformada en tiempo discreto de Fourier. Entonces solo esa cuestión de tiempo discreto es lo que está cambiando, pero es una cuestión completamente distinta si ustedes lo ven por acá. Entonces lo que tenemos nosotros con esto es que esta es una nueva transformación, pero que esta transformación aplica exclusivamente para señales infinitas, ¿verdad? Y lo que tenemos entonces es de que ahora existe una relación entre x de n con x de e a la j omega mediante la DTFT. Entonces aquí usamos nosotros la misma notación que usamos para transformaciones, ¿verdad?, en dominio de tiempo. Entonces decimos nosotros que x de e a la j omega es igual a la DTFT de x de n, ¿verdad? Y esto por lo general ya son pues transformadas que ustedes pueden encontrar, ¿verdad?, en tablas. Para no complicarnos mucho ahí con el cálculo a partir de la definición, ¿verdad? Muy bien. Aquí tenemos varias cositas, ¿verdad?, que que tomar en consideración, ¿verdad? Bueno, entonces aquí vamos a colocar algunas observaciones
importantes. Muy bien. Lo primerito que yo quiero que se den cuenta, ¿verdad? Que es una cuestión ahí sí que bastante obvia, solo con ver la fórmula para la DTFT, es de que se parece a la transformada Z. ¿Verdad? Se parece a la transformada Z. Bien, esta es una cosa interesante, ¿verdad? Porque resulta que aquí estamos nosotros analizando sistemas, analizando señales desde otro punto de vista completamente diferente y llegamos a una expresión muy similar a la transformada Z, ¿verdad? Esto le vamos a poner nosotros pues particular interés un poco más adelante en la lección, ¿verdad? Porque precisamente esta relación es la que nos va a permitir a nosotros explotar, ¿verdad? El uso del análisis en el dominio de frecuencia para nuestros sistemas. Muy bien, y la segunda observación es que ¿verdad? Se ve que la DTFT es inherentemente periódica, ¿verdad? Con periodo 2pi. ¿Por qué razón? ¿Verdad? Porque yo sé que estoy usando el objeto que es e a la menos j omega n, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si yo tengo e a la menos j más 2pi por n, yo sé que esto al final de cuentas va a estar siendo igual a e a la menos j omega n, ¿verdad? Entonces, sabemos nosotros que esto es inherentemente periódico. Obviamente vamos a ver nosotros de que este periodo aquí 2pi, vamos a ver nosotros, aunque nosotros emplearemos el intervalo de menos pi a pi, ¿verdad? Ya lo habíamos discutido pues anteriormente. Muy bien. ¿Qué otras cosas podemos nosotros pues ¿verdad? Darnos cuenta? Muy bien. Entonces, ¿qué está haciendo la transformación? Muy bien. Entonces, pues en esencia, ¿verdad? Esta transformación es de nuevo un cambio de base, ¿verdad? Es un cambio de base. Bueno, y para entender esto, ¿verdad? Nosotros inclusive podríamos ir a una tabla y verificar que si yo saco la DTFT de uno de los componentes de la base de Fourier, ¿verdad? De e a la j, digamos, en alguna frecuencia omega sub 0, esto me va a dar igual a mí a un impulso precisamente que aparece en esa frecuencia, ¿verdad? Entonces lo que estamos viendo nosotros es que existe una relación, ¿verdad? Es decir, que yo estoy agarrando e a la j omega 0 a la n y lo estoy mapeando a un impulso unitario continuo, ¿verdad? Que es otra cosa extraña, es un impulso unitario continuo, pero en el dominio de frecuencia, ¿verdad? Muy bien, entonces yo lo que tengo acá, ¿verdad? Son los elementos de la base de Fourier, ¿verdad? Discreta. Y yo aquí lo que estoy agarrando,
¿verdad? Estos son los elementos de la base de Fourier discreta. Y estos de acá van a ser los elementos de la base canónica del dominio de frecuencia. Muy bien. ¿Por qué razón es de que estos son los elementos de la base canónica del dominio de frecuencia? Bueno, porque si yo vengo y quiero representar, ¿verdad?, a mi dominio de frecuencia, ¿verdad? Muy bien, si yo tengo, ¿verdad?, al dominio de frecuencia, ahora yo sé que el dominio de frecuencia va a estar teniendo aquí omega. Entonces, si yo quiero representar una frecuencia en específico en el dominio de frecuencia, yo sé que, por ejemplo, mi frecuencia omega sub 0 va a estar, pues, por acá. Tal vez una frecuencia omega sub 1 esté, pues, más o menos por acá. Entonces, si nos damos cuenta, precisamente estos impulsos son los elementos de la base canónica, pero en el dominio de frecuencia. Similar, ¿verdad?, como el impulso unitario delta de n era los elementos de la base canónica en el dominio de tiempo discreto, ¿verdad? Entonces aquí la DTFT lo que me está haciendo es que me está, pues, mapeando los elementos de la base discreta de Fourier a los elementos de la base canónica del dominio de frecuencia, ¿verdad? Pero del dominio de frecuencia, ¿verdad?, démonos cuenta que es un dominio de frecuencia pero continuo, ¿verdad? Es un dominio de frecuencia pero continuo. Muy bien, entonces yo sé que en esta base de Fourier yo puedo representar, ¿verdad? Podemos a x de n con estos, y aquí podemos representar a x de e a la j omega con estos. Entonces, en esencia lo que estamos viendo, de nuevo, es que estamos haciendo nosotros un cambio de base, ¿verdad? Un cambio de dominio, ¿verdad? Entonces, realmente lo que estamos agarrando nosotros es que estamos viniendo desde el dominio del tiempo, que nosotros ya lo conocemos, y estamos llegando a este nuevo dominio, ¿verdad? Este nuevo dominio, ¿verdad?, en donde los componentes de frecuencia se expresan de forma natural. Y esto es bien importante darnos cuenta, ¿verdad? Porque nos damos cuenta que la señal compleja, ¿verdad?, de la base de Fourier en el dominio de tiempo, que es un sinusoide complejo, se convierte en una señal bastante más sencilla, digámoslo así, ¿verdad?, en el dominio de frecuencia. O sea, se vuelve un impulso. En lugar de nosotros estar representando, ¿verdad?, con un montón de sinusoides, realmente este nuevo dominio de frecuencia extrae lo importante de ese sinusoide, ¿verdad? Acordémonos que la única diferencia que tienen los sinusoides de la base de Fourier es su frecuencia. Entonces yo puedo ver claramente, ¿verdad?, y de una manera muy natural, esa diferencia en frecuencia al representarlo en este nuevo dominio, ¿verdad? Entonces lo que me está haciendo la de DTFT es un cambio de base, ¿verdad? Entonces la DTFT es un cambio de base o dominio desde el dominio de tiempo discreto a un dominio de frecuencia continua, ¿verdad? Entonces eso, pues, en esencia es lo que nosotros estamos
haciendo con nuestra... de verdad, esto es lo que estamos haciendo nosotros en esencia con esta DTFT. Muy bien, entonces como les digo, realmente es una extensión de la DFT, pero para señales infinitas. Lo que va a ser interesante es que nosotros pues apliquemos esta intuición, ¿verdad? O esta nueva herramienta que tenemos, pero a sistemas discretos, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre si aplicamos esta intuición a sistemas LTI? Muy bien, entonces teníamos nosotros que para nuestros sistemas pues LTI yo sé que mi entrada es X de N, tengo una salida Y de N, y recordemos que nuestros sistemas estaban representados por H de N, ¿verdad? Que era nuestra respuesta impulsional, de tal forma que la salida del sistema era simplemente pues la convolución de la entrada con la respuesta impulsional. Recordemos que aquí estamos tratando de llegar a algo en paralelo, si lo quieren ver así, la transformada Z. Entonces no vamos a poder utilizar lo que ya conocemos de transformada Z. Entonces nos recordamos que pues realmente la información del sistema está contenida dentro de la respuesta impulsional, ¿verdad? Realmente la respuesta impulsional es la que nos dice a nosotros, nos dice la acción o transformación, ¿verdad?, que hace el sistema sobre cualquier entrada, ¿verdad? Nos dice la acción que hace el sistema sobre cualquier entrada. Muy bien, entonces teniendo nosotros tanta información en esa respuesta pues impulsional, veamos nosotros qué pasa con esta respuesta impulsional pero en el dominio de frecuencia, ¿verdad? ¿Qué pasa con H de N en el dominio de frecuencia? Muy bien, entonces, ¿verdad? Vamos a nosotros calcular la DTFT de H de N. Y esto va a estar siendo igual por definición a H de E a la J omega. Muy bien. Entonces, resulta que aquí estamos nosotros representando, si lo quieren ver así, la respuesta impulsional, ¿verdad?, en el dominio de frecuencia, ¿verdad? Entonces, esto es la respuesta impulsional representada en el dominio de frecuencia. Muy bien, entonces pues ya tenemos ahí nuestra expresión. Bueno, tratamos de sacarle un poco más el jugo a esta expresión, ¿verdad? Lo primero que podemos decir es que tenemos el pequeño problema de que pues en general esta expresión es compleja, ¿verdad? Tiene parte real y parte imaginaria. Entonces, ¿qué podemos hacer para visualizarla? ¿Qué podemos hacer para visualizarla? Muy bien. Y vamos a estar haciendo lo mismo, ¿verdad?, que hicimos para el caso de la DFT, ¿verdad? Si yo sé que H de E a la J omega es una cantidad compleja, yo la puedo representar en forma polar mediante su magnitud y su fase,
Entonces yo voy a representar, voy a generar, si lo quieren ver así, dos expresiones a partir de esta expresión compleja. Una va a ser su magnitud, J omega, y otra va a ser la fase. Entonces esto es muy similar a lo que hicimos nosotros con la DFT. Muy bien, vamos a ver nosotros de que estas dos cantidades, ¿verdad? Estas dos cantidades conforman lo que nosotros vamos a llamar la respuesta en frecuencia del sistema, ¿verdad? Entonces aquí tenemos nosotros lo que conforma la respuesta en frecuencia del sistema. Esto va a ser muy importante. Muy bien, quiero que veamos un ejemplo para que empecemos a darnos cuenta de la importancia de esta nueva cantidad, ¿verdad? La respuesta en frecuencia. Muy bien, entonces consideremos el siguiente ejemplo. Entonces para este ejemplo quiero que nosotros nos recordemos, no sé si ustedes se acordarán de que el sistema que trabajamos, que era el Leaky Integrator, ¿verdad? O el filtro suavizador, ¿verdad? Entonces nos recordamos nosotros que este filtro suavizador presentaba una función de transferencia, ¿verdad? Dada por 1 menos lambda z a la menos 1, 1 menos lambda. Muy bien. Entonces lo que podemos hacer nosotros aquí es, ¿verdad?, hacer el siguiente procedimiento. Encontramos nosotros h de n mediante transformada z inversa de h de z. Y luego encontramos nosotros cuál va a ser h de e a la j omega, haciendo la dtft de h de n, ¿verdad? Muy bien. Bueno, y si hacemos nosotros eso, ¿verdad? Nosotros encontramos lo siguiente. Vamos a ver que la magnitud h de e j omega, esto vamos a ir viendo más adelante cómo calcularlo, ¿verdad? Esto solo para mostrar ahí la idea de qué es lo que está pasando con esto, ¿verdad? Entonces la magnitud va a estar siendo 1 más lambda al cuadrado menos 2 lambda por el coseno de omega. Y aquí tenemos nosotros 1 menos lambda al cuadrado. Y tenemos también nosotros la fase, que va a estar siendo igual a el arco tangente de menos 1 menos lambda coseno de omega lambda seno de omega. Muy bien, entonces graficando ambas cantidades, tenemos dos figuras que corresponden a la respuesta en frecuencia del sistema. Muy bien. Entonces, grafiquemos nosotros esas dos, ¿verdad? Grafiquemos nosotros esas dos cantidades. Hagamos esas dos figuras. Muy bien.
Entonces tenemos primero esta por acá. Muy bien. Entonces tenemos otros dos gráficas, ¿verdad? La primera gráfica nos representa a nosotros la magnitud en función de omega. Y la segunda gráfica nos representa a nosotros pues la fase también en función de omega. Muy bien, entonces aquí vamos a empezar a colocar algunos valores. Bueno, coloquemos nosotros aquí 6, 3, 4, 5, 6, 4 menos 5, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3. Vamos a borrar esto de acá. Muy bien. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 6. Perfecto. Entonces aquí tendríamos nosotros, pues por ejemplo, pi tercios, 0, 2 pi tercios, pi, ¿verdad? Menos pi tercios, menos 2 pi tercios, menos pi, 0, pi tercios, 2 pi tercios, pi, menos pi tercios, 2 pi tercios y menos pi. Bueno, recordamos ahí que tenemos ese intervalo de menos pi a pi. Muy bien, vamos a ver por qué estamos nosotros restringiendo ese intervalo, ¿verdad? A que sea de menos pi, pues, a pi. Muy bien, aquí vamos a colocar un valor de 1, un valor de 1 y menos 1. Muy bien, entonces nuestros gráficos van a presentar la siguiente forma. Bueno, en el caso de la magnitud tenemos nosotros lo siguiente. Y en el caso de la fase tenemos nosotros lo siguiente. Muy bien. Entonces, ¿por qué nosotros nos estamos enfocando precisamente solo en este intervalo de menos pi a pi? Porque nosotros nos recordamos que, pues, inherentemente la DTFT es periódica. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir de que si nosotros venimos y seguimos graficando esta cantidad de acá, lo que vamos a empezar a ver es que se empieza a repetir el mismo comportamiento, ¿verdad? Aquí estaríamos teniendo nosotros un comportamiento pues algo así, igual de la misma forma pues por acá. Estaríamos viendo por acá, igual aquí pues por acá, igual acá, ¿verdad? Estaríamos nosotros haciendo otra más o menos como que por acá, igual acá, ¿verdad? Otra cuestión pues como por acá. Entonces, etcétera, 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 ¿verdad? Entonces nos damos cuenta que pues ¿verdad? Se repite. Entonces, al haber periodicidad, tenemos nosotros que pues no hace falta que grafiquemos todo lo que se repite, porque no nos están dando pues ninguna información adicional. Entonces nos damos cuenta que pues basta con que nosotros estemos restringiendo nuestras gráficas, ¿verdad?, a la porción en donde nosotros tenemos información nueva, ¿verdad?, o información distinta.
O sea, de nada sirve que nosotros estemos repitiendo esta información. Muy bien. Además, nos vamos a dar cuenta nosotros de una cuestión, y es de que pues aquí estamos nosotros pues considerando frecuencias negativas. ¿Verdad? Entonces, vamos a ver ahí dos razones por las cuales no es buena idea considerar pues frecuencias negativas. Pues primero, las frecuencias negativas no tienen una interpretación natural como tal, ¿verdad? O sea, no tiene sentido que yo diga, bueno, esto está oscilando a 10 Hz, o sea, tenemos 10 oscilaciones por segundo, pero no tiene sentido decir esto está oscilando a menos 10 Hz, ¿verdad? Eso no nos interesa, o sea, no tiene una interpretación física, la frecuencia negativa. Y adicionalmente, nos damos cuenta de que lo que está, ¿verdad? En este intervalo de menos pi a pi, para el caso de la magnitud, ¿verdad? Corresponde a una función par, ¿verdad? Tiene simetría con respecto del eje vertical, y aquí tenemos nosotros una función impar, tiene simetría con respecto del origen. Entonces, si nos damos cuenta, estamos nosotros también como redundando sobre qué información estamos presentando, porque yo puedo descifrar, ¿verdad?, que la parte negativa del espectro para el caso de la magnitud va a ser simplemente copiar la parte positiva, e igual digamos que para la fase es lo mismo la parte negativa, pero solo es un reflejo, ¿verdad?, de la parte positiva en frecuencia. Entonces, por esa razón resulta que nosotros también vamos a optar por no graficar todo lo que está en la parte negativa, ¿verdad? Entonces vamos a graficar nosotros entonces, solo graficamos de 0 a pi. Entonces esto va a ser bien interesante, ¿verdad? Y es bien práctico porque, ¿verdad?, a diferencia de, ya vamos a ver, ¿verdad?, cuando veamos nosotros el espectro para señales continuas, el espectro es infinito, pero nosotros tenemos una, que por la periodicidad, ¿verdad?, y por esta característica, ¿verdad?, de la paridad que presentan la magnitud de la fase, nosotros podemos eliminar un montón de información redundante y graficar, ¿verdad?, nuestro espectro solamente desde 0 a pi. Inclusive, ¿verdad?, nosotros podemos, y lo vamos a ver inclusive cuando ya veamos esto pues en MATLAB, ¿verdad?, a veces se grafica, ¿verdad?, a veces se grafica de 0 a 1, ¿verdad? Y esto se llama una frecuencia normalizada. ¿Verdad? Entonces también eso ocurre, lo vamos a ver nosotros pues en MATLAB. Muy bien. Esto, a pesar que nosotros lo podemos hacer a mano, ¿verdad?, podemos encontrar pues la magnitud de la fase y graficarla, resulta que tenemos herramientas en MATLAB que nos van a permitir visualizar esto de una manera bastante sencilla, ¿verdad? Entonces tenemos nosotros pues dos opciones, ¿verdad? Tenemos nosotros que en MATLAB podemos nosotros utilizar tanto el comando frex y le mandamos como argumentos b, a, ¿verdad? O bien podemos usar también nosotros fvtool v, a. Muy bien. Entonces veamos qué diferencias hay en esto. Pues primero, para empezar, ¿qué son estos B y A? Muy bien, B van a ser los coeficientes del numerador, por esa razón se llama B, ¿verdad? Y estos van a ser los coeficientes del denominador, ¿no?
Estos van a ser en forma de vectores fila, ¿verdad? De arrays que van a tener los coeficientes del numerador y los coeficientes del denominador, ¿verdad? Muy bien. Y este Frex lo que calcula es la respuesta en frecuencia. Este otro de acá, el FBTool, ¿verdad? Lo que llama es al Filter Visualizer Tool, ¿verdad? Y esta de aquí nos va a dar a nosotros, ¿verdad? Esta da más información, ¿verdad? Entonces, la FBTool nos entrega, nos da más información, ¿verdad? Porque, ¿verdad? Además de la magnitud y la fase, pues nos va a presentar a nosotros varias cosas interesantes, ¿verdad? Nos presenta cosas como, ¿verdad? Por ejemplo, el diagrama de polos y ceros. La respuesta impulsional. La respuesta al escalón unitario. Y también nos presenta a nosotros una cantidad bien importante que se conoce como el delay de grupo. El delay de grupo es una cantidad que se define como menos la derivada de la fase, ¿verdad? Es el negativo de la derivada de la fase con respecto de omega, ¿verdad? Y nos dice a nosotros, ¿verdad? Nos indica en muestras cuánto se demora el sistema en procesar contenido espectral a una frecuencia dada. Muy bien. Entonces quiero que pasemos pues rápidamente a MATLAB para hacer este ejemplo. Vamos a hacer nosotros el ejemplo de el Leaky Integrator, ¿verdad? En donde nosotros, pues quiero que nosotros calculemos la respuesta en frecuencia, tanto utilizando el comando Frex como la FBTool, ¿verdad? Muy bien, entonces tenemos nosotros, ¿verdad? Pues recordamos que la función de transferencia del Leaky Integrator tiene 1 menos lambda en el numerador, y en el denominador tenemos nosotros 1 menos lambda z a la menos 1. Entonces, si nosotros, por ejemplo, definimos un valor de lambda igual a, no sé, 0.995, podemos calcular que v es igual a 1 menos lambda y que a va a ser igual a 1, menos lambda. Vamos a ir mediante comas delimitando las distintas potencias de z a la menos 1. Entonces tenemos nosotros que la primera casilla es z a la 0, la siguiente casilla es z a la menos 1, y así nosotros nos vamos moviendo, ¿verdad? Estos van a ser los coeficientes del denominador. Entonces venimos nosotros y hacemos frex b,
y MATLAB nos genera a nosotros este gráfico de acá, ¿no? Nos genera a nosotros este gráfico de acá. Entonces nos damos cuenta de algunas cosas ahí interesantes, ¿verdad? Primero nos damos cuenta que nos presenta en el eje horizontal la frecuencia normalizada. Entonces nos dice a nosotros que el eje horizontal va de 0 a 1, como ya les había mencionado, donde 0 representa 0 radianes por muestra y 1 representa los pi radianes por muestra. Nos damos cuenta que solamente grafica en el intervalo desde 0 hasta pi, ¿no? O sea, no hace falta graficar nada más porque lo demás lo podemos intuir de lo que estamos viendo acá. Y luego veamos las dimensionales que nos está presentando. Por ejemplo, la fase nos la presenta en grados y la magnitud nos la está presentando en decibeles. Entonces aquí lo que estamos viendo nosotros es en esencia el diagrama de Bode de nuestro sistema, porque estamos representando la magnitud en decibeles. Para representar la magnitud en decibeles es simplemente que nosotros le sacamos logaritmo base 10 a la magnitud y lo multipliquemos por 20, ¿claro? Entonces eso es lo que nos da a nosotros el comando frex. Ahora, si nosotros usamos el comando fbtool, vamos a ver nosotros que esto va a llamar a la herramienta de visualización de filtros y va a ser una cuestión todavía más completa. Yo puedo obtener en cada pestañita, ¿verdad? Si quiero solamente la magnitud, la fase, si quiero ver ambas señales, ¿verdad? Al mismo tiempo. Yo podría ver, por ejemplo, aquí puedo hacer ciertos cambios, ¿verdad? Yo podría decir, bueno, yo quiero mi magnitud, pero quiero que la magnitud esté en valor absoluto, ¿verdad? O sea, que no sea en decibeles, sino que sea la magnitud real de nuestro sistema, ¿verdad? Esto es lo que nosotros pues podemos, por lo que nosotros graficamos normalmente, ¿verdad? Por lo general nosotros vamos a estar graficando, en lugar de usar decibeles como diagramas de Bode, vamos a estar graficando la magnitud de forma adimensional, ¿verdad? Aunque ya en la práctica pues estamos usando también un poco más de diagramas de Bode. Entonces aquí magnitud en decibeles, ¿verdad? O magnitud normal. Bueno, la fase, ¿verdad? Tenemos ahí ambas cosas. Como les decía, tenemos también, por ejemplo, inclusive el diagrama de polos y ceros, la respuesta impulsional, ¿verdad? La respuesta al escalón. Y como les decía, tenemos aquí una cuestión bien interesante que es el delay de grupo. El delay de grupo nos dice a nosotros cuánto se tarda el sistema en muestras en procesar información a cierta frecuencia. Por ejemplo, aquí nos damos cuenta que mientras más baja sea la frecuencia, más va el sistema tardarse en procesar, ¿verdad? Esa información frecuencial. Vamos a ver de que esto va a tener relación con el funcionamiento que tenga cada uno de nuestros sistemas, ¿verdad? Porque nos va a describir qué es lo que hace pues cada sistema en esencia, ¿verdad? Muy bien. Entonces esta herramienta va a ser muy importante para nosotros, bastante útil para poder calcular esto de forma numérica, ¿verdad? En lugar de estarlo haciendo de forma pues a mano, aunque sí es bien importante que sepamos cómo hacerlo también a mano, ¿verdad? Inclusive parte de la tarea 3 va a ser poder manipular estas expresiones pues a mano. Muy bien. Entonces, ¿qué más podemos ver nosotros? ¿Qué más podemos observar acerca de nuestros sistemas pues LTI utilizando esta herramienta de la DTFT? Muy bien, entonces, ¿qué más podemos observar? De nuestros sistemas LTI. Bueno, resulta que hay un resultado que es de los más importantes, ¿verdad? Es un resultado fundamental en el área de señales y sistemas. Y nos dice a nosotros, ¿verdad? Lo siguiente. Si yo tengo un sistema
que tiene transformada DTFT, ¿verdad? De la respuesta impulsional H de E a la J omega. Y a este sistema, ¿verdad? Yo le coloco en la entrada un sinusoide complejo E a la J omega sub 0 por N. La salida del sistema va a ser simplemente multiplicar la DTFT evaluada en la frecuencia, ¿verdad? Del sinusoide. La frecuencia, o sea, evaluar esta DTFT, ¿verdad? Evaluada precisamente en esta frecuencia del sinusoide, multiplicado por E a la J omega sub 0 por E, ¿verdad? Muy bien, entonces nos damos cuenta de que, pues, esto de aquí es una constante compleja, ¿verdad? Porque estoy evaluando esa expresión que depende de W, de omega, pero lo estoy evaluando en una omega sub 0 en particular, ¿verdad? Entonces, yo sé que este es un vector de la base de Fourier. Bueno, realmente sería este es un sinusoide complejo. Vamos a ver, sinusoide complejo. Y en mi salida aparece el mismo sinusoide complejo, ¿verdad? El mismo sinusoide complejo, solamente multiplicado por una constante compleja. Este comportamiento nos recuerda un poco, ¿verdad? Si ustedes recuerdan un poco acerca de lo que vieron ustedes en álgebra lineal, ¿verdad? Vamos a poner aquí un pequeño paréntesis. En álgebra lineal, ¿verdad? Existía un caso en donde ustedes agarraban una matriz, la multiplicaban por un vector y esto resultaba ser precisamente una constante, ¿verdad? Multiplicada por el mismo vector, ¿verdad? Y nos recordamos nosotros que para este caso en particular, nosotros teníamos que lambda, esta constante, se llamaba un eigenvalor y este vector b se llamaba un eigenvector. Y estos eigenvalores y eigenvectores lo que nos decían a nosotros era, bueno, cuál es el conjunto de vectores y constantes para los cuales, ¿verdad?, se cumple que la aplicación de una transformación lineal al vector es equivalente a solamente un escalamiento del vector mediante el eigenvalor. Entonces lo que estamos diciendo nosotros acá es que aquí está pasando algo similar. Yo agarro un vector, ¿verdad?, que es mi señal sinusoide complejo, y en la salida obtengo el mismo vector, ¿verdad?, el mismo sinusoide complejo, pero multiplicado por una constante, que en este caso es una constante compleja. Entonces, esto lo que nos hace ver es de que, pues, en esencia, las, ¿verdad? Entonces, los sinusoides complejos son eigenfunciones, o si lo quieren ver así, eigenvectores de los sistemas LTI con eigenvalor h de e a la j omega sub 0, donde omega sub 0 va a ser la frecuencia del sinusoide, ¿verdad? Muy bien. Saquemos un poco más de jugo a esto, porque realmente esto nos va a dar a nosotros la idea fundamental detrás del análisis de Fourier para sistemas LTI, ¿verdad? Entonces, podemos ver esto también de la forma. Muy bien. Entonces, yo sé que
h de e a la j omega sub 0 es un número complejo, entonces lo puedo representar usando coordenadas polares, usando la fórmula de Euler, si lo quieren ver ustedes así, mediante la magnitud e a la j omega sub 0 por e a la j por la fase h e a la j omega sub 0. Entonces, si yo hago la multiplicación, ¿verdad? H de e a la j omega sub 0 por e a la j omega sub 0 por n, yo sé que esto es multiplicar, ¿verdad? Este número complejo en forma exponencial, en forma polar, por este sinusoide. Y me va a quedar a mí magnitud evaluada en omega sub 0 por e a la j de omega sub 0 n más la fase e a la j omega sub 0. Muy bien, entonces, ¿qué estamos viendo nosotros de esta forma? Bueno, si nos damos cuenta, vemos que la frecuencia del sinusoide no cambia, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo único que cambia? Pues si nos damos cuenta, pues solo cambia la fase y la magnitud. Entonces, lo que estamos diciendo de esto es de que pues el sistema LTI ¿verdad? El sistema LTI cambia la magnitud y la fase más no la frecuencia de oscilación del sinusoide, ¿no? Del sinusoide complejo. Muy bien, entonces lo que nos está diciendo esto en esencia es de que si yo agarro mi sistema LTI y le coloco en la entrada un sinusoide, ¿verdad? La salida del sistema LTI va a ser otro sinusoide, pero con dos diferencias. La frecuencia del sinusoide se va a quedar igual, pero se va a modificar su magnitud y su fase, ¿verdad? Se va a modificar su magnitud y su fase. Entonces, la acción de todo sistema LTI sobre un sinusoide es solamente cambiarle su magnitud de su fase, no le cambia la frecuencia a la que está oscilando el sinusoide. Bueno, ¿de qué nos va a servir esto? ¿De qué nos sirve a nosotros esto? Muy bien, lo que tenemos nosotros es pues la siguiente situación. Bueno, si yo tengo aquí mi sistema, ¿verdad? LTI, y esta es la DTFT de su respuesta impulsional. Yo sé que aquí entra X de N, ¿verdad? Y sale Y de N, ¿verdad? Entonces, yo sé, ¿verdad? Yo sé que X de N lo puedo representar. Estos los podemos
representar como una combinación infinita de sinusoides, ¿no? Podemos representar como una combinación infinita de ¿verdad? De sinusoides, ¿no? Bueno, ¿a qué nos referimos nosotros pues con con eso, ¿no? Muy bien, entonces lo que estamos diciendo acá es pues en esencia lo siguiente. Bueno, yo sé que por ejemplo x de n, ¿verdad? Si nosotros utilizamos la DTFT, sabemos nosotros que podemos representarlo, bueno, así de esta forma. Aquí tal vez no nos vayamos a pegar demasiado a la fórmula, ¿verdad? Que tenemos para síntesis de x de n, pero lo que me interesa a mí es que ustedes tengan bien claro el concepto, ¿verdad? El concepto de esto. Entonces yo sé que esto al final de cuentas va a ser pues una integral que va de menos pi hasta pi. Esto aquí es 1 sobre 2pi de la integral de menos pi hasta pi de x e a la j omega por e a la j omega n de omega. Muy bien, entonces esto lo que nos dice nosotros en esencia es que tenemos nosotros, pues por ejemplo, x de e a la j omega sub 0, por ejemplo, de e a la j omega sub 0 por n, más x e a la j omega sub 1 por e a la j omega sub 1 por n, más x e a la j omega sub 2 e a la j omega sub 2 por n, etcétera, etcétera. Obviamente esto no es tan claro así porque esto no es una sumatoria, sino que es una integral, pero más o menos esa va a ser pues la idea. Bueno, yo sé que por superposición, ¿verdad? Por invariancia en el tiempo y por linealidad, nosotros tenemos que, pues si yo tengo aquí en mi sistema con esto de acá, ¿verdad? Yo puedo ir tomando pues pieza por pieza, ¿verdad? Puedo estar agarrando primero, por ejemplo, esto de acá y puedo colocarlo en la entrada de mi sistema, y la salida de mi sistema estaría siendo, pues esto es un sinusoide, ¿verdad? Esto es una constante, entonces estaría apareciendo pues afuera de. Entonces nos vamos a dar cuenta pues que la salida va a estar presentando pues x de e a la j omega 0, ¿verdad? Por h de e a la j omega 0, ¿verdad? Por e a la j omega 0 de n. Muy bien. Si yo junto esto, o sea, yo sé que al final de cuentas tanto x como h lo podemos nosotros pues representar utilizando su notación polar, ¿verdad? Es decir, x de e a la j omega 0 por e a la j por la fase, ¿verdad? Y tendríamos nosotros también pues que h de e a la j omega e a la j de fase de h de e a la j omega 0. Muy bien, entonces si yo junto todo esto, ¿verdad? A lo que voy a estar llegando es a lo siguiente, ¿verdad? Me voy a dar cuenta entonces que el sinusoide que sale del sistema va a tener una magnitud que es el resultado de multiplicar las magnitudes
de tanto el componente frecuencial de omega 0 de mi señal de entrada como la transformada de la respuesta impulsional evaluada en esa frecuencia. Y pues vemos nosotros acá pues que la fase va a estar cumpliendo una cuestión pues similar, porque vamos a estar teniendo nosotros lo que va a ser la suma de esas fases, ¿verdad? Tenemos aquí la fase de x e a la j omega 0 más la fase de h j omega 0, ¿verdad? Entonces, todo esto es lo que nosotros estamos colocando en la fase. Entonces nos damos cuenta, ¿verdad?, que lo que está ocurriendo es de que no solamente estoy agarrando la magnitud del componente espectral, ¿verdad?, o de este elemento 0 de la representación usando Fourier, ¿verdad?, de x, sino que agarro esa magnitud y la multiplico por la magnitud del sistema, digámoslo así, evaluado en esa frecuencia en específico. Y luego también la fase que le estoy inyectando al sinusoide va a ser la suma, ¿verdad?, de la fase que tiene ese componente espectral, ¿verdad?, o ese componente frecuencial, y la fase que la está induciendo también nuestro sistema. Entonces la idea de esto es de que, bueno, yo voy a estar haciendo esto pues repetidas veces, ¿verdad? Yo agarro ahora la siguiente pues cantidad, la vamos a colocar igual adentro del sistema y vamos a obtener también en la salida, ¿verdad?, otra expresión similar a esto. Y la idea entonces es que nosotros vengamos y que combinemos todas esas, ¿verdad?, esos componentes espectrales, ¿verdad? Entonces, al nosotros combinar todos esos componentes espectrales, démonos cuenta de que pues va a estar apareciendo ahí la magnitud de x de e a la j omega 1, ¿verdad?, con e a la j a la fase de omega 1. Luego eso lo voy a estar multiplicando por la magnitud del sistema evaluado en ese omega 1 y le vamos a agregar la fase del sistema, ¿verdad?, en ese omega 1. Entonces, si yo empiezo a sumar todo eso, ahora nos vamos a dar cuenta de que al sumar todo eso lo podemos combinar y podemos llegar a lo siguiente, ¿verdad? Entonces, ¿de qué nos sirve esto? Entonces, si combinamos el efecto del sistema LTI sobre todos los componentes frecuenciales de xn, ¿verdad?, combinamos el efecto del sistema LTI sobre todos los componentes frecuenciales de x de n, ¿verdad?, obtenemos lo siguiente. Y lo que vamos a obtener nosotros es que si tenemos nuestro sistema e a la j omega y aquí está entrando x de n y sale y de n, entonces vamos a ver nosotros que la salida o lo que vamos a obtener al sumar todos estos componentes frecuenciales, ¿verdad?, luego de haber pasado por el sistema, vamos a nosotros a llegar a lo siguiente, y es que la DTFT de la salida va a ser igual a la multiplicación de la DTFT de la respuesta impulsional del sistema por la DTFT de la señal de entrada. Entonces,
Yo sé que, por ejemplo, x de e a la j omega es la dtft de x de n, y y de e a la j omega es la dtft de y de n. Entonces obtenemos nosotros esta expresión de acá, que nos da, pues en esencia, una relación entre la dtft de la señal de entrada del sistema con la dtft de la salida del sistema mediante la dtft de la respuesta impulsional del sistema, ¿no? Del sistema. Démonos cuenta que aquí otra vez volvemos a caer a lo mismo de que de la dtft se parece bastante a la transformada z, porque recordemos nosotros que en la transformada z teníamos nosotros, pero que esto se veía como pues y de z igual a h de z por x de z. Entonces vamos a ver nosotros que sí va a existir una relación entre la transformada z y la dtft, y eso es precisamente a lo que vamos a llegar pues más adelante. Muy bien, otra cosa interesante de darnos cuenta es de que pues esta expresión nosotros la podemos separar en dos piezas, ¿verdad? Porque si yo utilizo la representación exponencial como lo hicimos aquí anteriormente, nos damos cuenta que lo que está ocurriendo es de que la magnitud de la salida es la multiplicación de las magnitudes, tanto de la magnitud de la entrada, de la señal de entrada, con la magnitud de la dtft de la respuesta impulsional, ¿verdad? Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Estamos viendo nosotros en esencia que la magnitud de y e a la j omega va a ser igual a la multiplicación de magnitudes h e a la j omega x de e a la j omega, y que la fase, como lo veíamos también anteriormente, va a ser la suma de las fases. Entonces yo voy a agarrar la fase que trae originalmente mi señal de entrada y le voy a sumar la fase que trae o que induce, ¿verdad?, el sistema, ¿no? Muy bien. Entonces ahí ya le vamos dando un poco más de forma pues al asunto. Entonces veamos ahora lo siguiente. Nótese lo siguiente. Muy bien. Primero tenemos nosotros, ¿verdad?, que por la forma en que el sistema procesa la entrada, un sistema LTI es incapaz de crear contenido espectral, sino que solo es capaz de enfatizarlo o atenuarlo. Por esta razón, vamos a decir nosotros lo siguiente, y es que todos los sistemas LTI son filtros.
Entonces, cuando yo me refiero a un filtro, ¿verdad? Yo puedo referirme a un sistema LTI de forma indistinta con la palabra filtro, ¿verdad? Entonces, ahorita vamos a definir qué van a ser estos filtros. Es importante que entendamos por qué es que este es el caso, ¿verdad? Por qué es que esto está ocurriendo. Bueno, entonces quiero que nos demos cuenta de que lo que nos dice la expresión aquí en rojo es de que la magnitud de la salida es simplemente la multiplicación de las magnitudes. Entonces, por ejemplo, si X tuviese pues contenido espectral, que la magnitud de X, ¿verdad?, fuese 0 en algún punto en específico, yo sé que sin importar que coloque yo en la magnitud de H, yo no voy a poder generar ese contenido espectral. Inclusive, tal vez veámoslo solo para que se esté un poco más claro esta situación, ¿verdad? Muy bien. Si por ejemplo yo tengo que está X y aquí está H. Muy bien, entonces omega, esta sería magnitud de X. Esta sería magnitud de H. Muy bien, y vamos a colocar nosotros pues por acá lo que estaría haciendo Y. Perfecto. Entonces digamos que nosotros tengamos que X tiene pues esta forma en particular, ¿verdad? Siempre sabiendo nosotros de que todo esto lo vamos a estar definiendo siempre en el intervalo desde 0 hasta pi, ¿verdad? Desde 0 hasta pi. Entonces, si nos damos cuenta precisamente en esta frecuencia de acá, llamamos nosotros una omega 0, la magnitud en X vale 0, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, sin importar que le coloque yo aquí a H, se van a dar cuenta que aunque yo viniera y colocara esto de una forma algo así, ¿verdad?, cuando yo haga la multiplicación, siempre en omega 0 vamos a estar teniendo nosotros aquí en omega 0, ¿verdad? Vamos a tener un valor de 0, ¿verdad? Sin importar que esté ocurriendo, ¿verdad? Se cumple que este sigue teniendo un valor de 0. Entonces, lo que estamos diciendo acá es que no podemos crear contenido espectral que no exista previamente. Y pues nos damos cuenta que efectivamente pues no existe previamente. Entonces, por esta razón, ¿verdad?, nosotros no podemos crear contenido nuevo. Si no podemos crear nosotros contenido nuevo, quiere decir que nuestros sistemas se comportan como filtro. ¿Por qué razón? Entonces, para tal vez la forma más fácil de que ustedes entiendan ahí por qué es que, digamos, al no poder crear, esto implica que es un filtro. Piensen ustedes en cómo es que trabajan los escultores, ¿verdad? Los escultores, por lo general, ¿verdad?, agarran una pieza completa, ¿verdad? Es un gran bloque de mármol sobre el cual trabajan, y lo que hacen es que van removiendo material, ¿verdad? Nunca van a ver ustedes de que van a ir agarrando pedacitos de mármol, los van a ir, ¿verdad?, tallando y luego lo van a ir pegando, ¿verdad? Sino que lo que hacen es de que agarran un material en bruto y solo le van quitando piezas hasta llegar a lo que ellos quieren. Entonces, en este caso estamos haciendo nosotros algo similar. Lo que estamos diciendo es de que nuestra señal X es como que ese bloque de mármol. Nosotros no le podemos agregar nada más que no tenga.
sino que para poder formar la salida solo vamos a poder quitar material, o sea, solo podemos quitar o enfatizar lo que ya tiene la señal. No podemos nosotros generar algo que no exista naturalmente pues en nuestra señal de entrada. Muy bien, ese es como que ese es nuestro primer punto. Bueno, y el segundo punto va a ser lo siguiente, que nos dice a nosotros que la expresión y de e a la j omega, esto ya lo vimos nosotros, pero vale la pena volverlo a recalcar, ¿verdad? Se parece al resultado de nuestro teorema fundamental en el dominio Z. ¿Verdad? Eso, ¿se acuerdan que era? Pues que y de z es igual a h de z por x de z. Entonces nos damos cuenta que hay una gran similitud, ¿verdad? Entre esas dos expresiones. ¿Verdad? Hay una gran similitud entre esas dos expresiones. Muy bien, entonces solo quiero que desarrollemos un poquito más estos conceptos, ¿verdad? Estos dos puntos. Muy bien, entonces empecemos los dos con el primer punto, ¿verdad? Que es el relacionado a filtros. Muy bien, entonces lo que quiero que definamos, ¿verdad? Es lo que van a ser, digamos, los prototipos de nuestros filtros. Y yo quiero que aprendamos a ver qué tipos de filtros existen, ¿verdad? Para ver qué tipos de filtros existen, nosotros usamos como base el ideal de cómo deberían verse estos filtros. Entonces, por esta razón vamos a llamarlos nosotros a estos filtros como filtros ideales. Entonces vamos a colocar, ¿verdad?, estos distintos tipos de filtros, ¿verdad?, ideales. Y eso nos va a permitir a nosotros pues empezar a clasificar, ¿verdad?, pues cómo es que los sistemas pueden ser filtros y de qué tipo de filtros estamos refiriéndonos. Muy bien, entonces vamos a estar colocando, vamos a identificar 4 tipos de filtros diferentes. Perfecto. Bueno, entonces para estos filtros, ¿verdad? Y vamos a ver nosotros que este va a ser el caso. Cuando nosotros analicemos filtros, lo que más nos va a interesar es analizar la magnitud, ¿verdad?, la curva de magnitud, porque la forma de la magnitud es que nos va a dar a nosotros la noción clara de qué tipo de filtro estamos nosotros pues considerando. Entonces igual, ¿verdad? En todos los casos sabemos nosotros que esto pues termina aquí en pi, o sea, vamos desde 0 hasta pi. Desde 0 hasta pi. Desde 0 hasta pi. Desde 0 hasta pi. Y como les decía, vamos a estarnos enfocando principalmente en la magnitud.
Muy bien. El primer filtro que tenemos nosotros es un filtro que se comporta de la siguiente forma. Aquí tenemos una magnitud A y tenemos nosotros un parámetro que se va a conocer como omega c. Muy bien. Este filtro lo que hace es de que mantiene su magnitud constante a frecuencias bajas y luego cuando llega a este omega c automáticamente toma un valor de 0. Este filtro, ¿verdad? Está, si ustedes se dan cuenta, está dejando pasar todas las frecuencias por debajo de omega c. Entonces, por esta razón se conoce como un filtro pasabajas o low pass filter, ¿verdad? LPF. Tenemos nosotros que este parámetro omega c se conoce como la frecuencia de corte del filtro. Muy bien. Luego tenemos nosotros el caso contrario. Tenemos ahora un filtro que igual presenta este mismo parámetro omega c, solo que ahora va a estar dejando pasar todo lo que está pues por encima de este parámetro omega c. Entonces, en este caso, como está dejando pasar las frecuencias altas o más altas, ¿verdad?, de omega c, se conoce como un filtro pasa altas o HPF, de High Pass Filter. Muy bien. Luego tenemos nosotros el caso de un filtro que nos va a dar a nosotros que ahora, en lugar de dejarnos pasar solo por debajo o solo por encima de una frecuencia de corte, vamos a nosotros a seleccionar cierta banda de frecuencias que nos interesa a nosotros dejar pasar. Ahora tenemos dos frecuencias, ¿verdad? Tenemos dos frecuencias de corte, ¿verdad? Tenemos ahora dos frecuencias de corte. Baja y alta, ¿verdad? La baja es low y la alta es high. Muy bien. Entonces, este filtro, como está dejando pasar una banda de frecuencia, le llamamos nosotros un filtro pasa banda o band pass filter, ¿verdad? Band pass filter. Muy bien. Y el último caso es el caso inverso del pasabanda, ¿verdad? Y es que pues tenemos nosotros un filtro que, en lugar de seleccionar una banda de frecuencias a dejar pasar, va a eliminar una banda de frecuencias en específico. Va a eliminar una banda de frecuencias en específico. Entonces, igual tenemos dos frecuencias de corte, baja y alta. Pero este filtro, por su funcionamiento, se va a estar conociendo como un filtro elimina banda o band stop filter, ¿verdad? Entonces vamos a ver de que esos serían los 4 filtros que vamos a nosotros considerar. Inclusive, si quieren simplificarlo un poco más, realmente solo importan los pasabajas y los pasaltas, porque vamos a ver que los pasabanda y los eliminabandas se pueden formar mediante una combinación de los pasabajas y los pasaltas, ¿verdad? Muy bien. Vamos a buscar, ¿verdad? Aquí estamos hablando de la magnitud, ¿verdad? Para la fase, ¿verdad? Se busca que sea lineal, ¿verdad?
se busca que sea lineal. Entonces la fase lineal lo que va a implicar es que el delay de grupo sea constante. ¿Por qué razón quisiéramos nosotros eso? Bueno, pues resulta que si la fase es lineal y el delay de grupo es constante, entonces quiere decir que mi sistema procesa a la misma velocidad todas las frecuencias de la señal de entrada, ¿verdad? No hay discriminación entre, bueno, hay algunas frecuencias que las procesa más lento que otras, sino que procesan de manera pues pareja. Entonces, estos vamos a considerar nosotros que son nuestros filtros ideales, ¿verdad? Estos filtros que tienen esta forma y que tienen fase lineal, ¿verdad? Bueno, más adelante, ¿verdad? Vamos a estar platicando nosotros también de qué pasa cuando los filtros no son ideales, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando los filtros, verdad, no son ideales? Pues vamos a hablar de esto más adelante. Muy bien. Entonces, para ponerles un ejemplo en particular, tenemos nosotros que el Leaky Integrator es un filtro pasabajas. ¿Verdad? Si nos recordamos nosotros de lo que habíamos observado en MATLAB, ¿verdad? Con la FB Tool, nos dábamos cuenta que por la forma que presentaba, ¿verdad?, este filtro se parece más a un filtro pues pasabaja. ¿Por qué razón? Porque nos damos cuenta de que está dejando pasar en su gran mayoría frecuencias bajas. Obviamente aquí no se ve tan clara cuál sería la definición de la frecuencia de corte, ¿verdad? Pero nos damos cuenta de que está más levantado en las frecuencias bajas que en las frecuencias altas. Entonces por esta razón vemos nosotros que es un filtro pues pasabajas. Muy bien. Y pues finalmente tenemos nosotros nuestro segundo punto, que va a decirnos lo siguiente. Bueno, entonces y esto nos dice a nosotros, o nos habla de la relación entre la transformada Z y la DTFT. Entonces nos dice a nosotros que, ¿verdad?, puede verse fácilmente que pues y de z igual a h de z por x de z nos puede ayudar a nosotros a obtener y de e a la j omega, h de e a la j omega, x e a la j omega, mediante la sustitución z igual a e a la j omega, ¿verdad? Entonces, de esto nosotros podemos concluir lo siguiente, que esto va a ser realmente lo importante para nosotros. Y es de que si este es el caso, ¿verdad?, para la expresión en general, yo puedo decir entonces que h de e a la j omega va a ser igual a h de z con z evaluado en e a la j omega. Y esto sí va a ser extremadamente importante para nosotros. ¿Por qué razón? Porque estamos diciendo nosotros que puede obtenerse la respuesta en
en frecuencia del filtro desde su función de transferencia. Bueno, aquí tenemos que colocar solamente un disclaimer, ¿verdad? Y es que esto se cumple siempre y cuando el sistema sea de fase mínima, ¿verdad? Sea de fase mínima. Muy bien. Entonces, para terminar, solo quiero entonces que veamos efectivamente que ese es el caso. Si regresamos otra vez al mismo ejemplo que teníamos antes, ¿verdad? Leaky integrator. Teníamos nosotros que la función de transferencia es igual a 1 menos lambda 1 menos lambda z a la menos 1. Entonces de aquí podemos nosotros encontrar, ¿verdad?, a h de e a la j omega utilizando h de z con la sustitución z igual a e a la j omega. Entonces esto estaría siendo igual a 1 menos lambda sobre 1 menos lambda por e a la j menos j omega. 1 menos lambda. De lo cual nosotros podemos obtener, ¿verdad?, la magnitud y la fase. Bueno, ¿cómo la obtenemos? ¿Verdad? Por ejemplo, para obtener la magnitud, pues sabemos que sería la magnitud de 1 lambda e a la menos j omega 1 menos lambda. Bueno, la magnitud se puede repartir en el cociente, quiere decir de que esto es igual a la magnitud de el numerador sobre la magnitud del denominador. Muy bien, entonces tendríamos nosotros pues lo siguiente: magnitud de 1 menos, yo esto de aquí lo tengo que pasar, ¿verdad? Tengo que expandirlo usando la fórmula de Euler. Entonces me quedaría 1 menos lambda por el coseno de omega, ¿verdad? Luego menos el seno, ¿verdad? Pero como tengo un menos ahí, pues se vuelve un más j lambda por el seno de omega. Y arriba tendría yo la magnitud de 1 menos lambda. Muy bien, entonces me quedaría mi magnitud del de abajo, sería raíz cuadrada de parte real al cuadrado por parte imaginaria al cuadrado. Parte real al cuadrado sería 1 menos lambda por el coseno de omega al cuadrado, más parte imaginaria al cuadrado, que sería lambda cuadrado seno cuadrado de omega. Y pues aquí arriba tenemos nosotros 1 menos lambda, dado que sabemos que lambda es un número entre 0 y 1. Y esto, si lo simplificamos, ¿verdad?, vamos a obtener nosotros la expresión que teníamos en el ejemplo anterior, que era precisamente raíz cuadrada de 1 más lambda cuadrado menos 2 lambda por el coseno de omega 1 menos lambda al cuadrado, ¿verdad? Perfecto. Luego, ¿qué ocurre pues con la fase? Bueno, con la fase tendríamos nosotros la fase de toda esta cantidad
1 menos lambda sobre 1 menos lambda e a la menos j omega. Bueno, yo sé que la fase es, digamos, la operación del argumento es un logaritmo. Entonces lo puedo operar como un logaritmo. El logaritmo de un cociente es igual a la resta de los logaritmos, ¿verdad? Entonces me quedaría a mí pues la fase de 1 menos lambda menos la fase de 1 menos lambda coseno de omega más j lambda seno de omega. Muy bien, esto de acá es un número real mayor que 0, ¿verdad? Entonces si yo le saco la fase a esto, me va a quedar a mí un valor de 0. ¿Por qué razón? Bueno, cuando nosotros sacamos la fase de un número complejo, lo que hacemos es que, para verlo más claro, es que graficamos el plano complejo. Aquí tenemos la parte real, tenemos la parte imaginaria. Entonces al momento, por ejemplo, de tener yo un número real positivo, yo sé que mi vector estaría más o menos pues por este lugar de acá. Entonces, ¿cuál va a ser la fase? O sea, ¿cuál es la fase? ¿Cuál es el ángulo desde el horizontal hasta ese punto? Nos damos cuenta que es 0. Y para este otro de acá, pues nos podemos dar cuenta que podemos usar la tangente inversa, ¿verdad? Entonces, poniendo esto junto, tendríamos nosotros pues el valor de 0 a la fase de h de e a la j omega sería 0 menos el arco tangente de la parte imaginaria sobre la parte real. ¿Cuál va a ser la parte imaginaria? Pues va a ser lambda por el seno de omega sobre la parte real, 1 menos lambda coseno de omega. Y esto, si nos damos cuenta, es exactamente igual a la expresión que teníamos nosotros en el ejemplo pues anterior, que era 1 menos lambda coseno de omega lambda seno de omega. Entonces ya vimos nosotros cómo llegar, ¿verdad?, a la expresión, a las expresiones que usamos para graficar esto, ¿verdad?, utilizando pues el hecho de que podemos obtener la transformada de Fourier en tiempo discreto, o sea, podemos obtener la DTFT a partir de la transformada Z de nuestro sistema, ¿verdad? Entonces, la ventaja de esto entonces es de que, pues, ahora vamos a utilizar nosotros la transformada Z para encontrar la DTFT de nuestro sistema, para encontrar la respuesta en frecuencia del sistema. Y con la respuesta en frecuencia del sistema vamos a tener nosotros dos gráficas, ¿verdad? Una de magnitud y una de fase, que nos van a permitir a nosotros sacarle más el jugo a nuestros sistemas, porque ahora podemos, si yo tengo cierta función de transferencia, puedo sacar la respuesta en frecuencia de ese filtro y poder determinar qué es lo que hace, o sea, qué tipo de filtro es, qué comportamiento tiene, ¿verdad? Y vamos a ver nosotros también de que ya esto nos va a permitir a nosotros pensar en cómo diseñar filtros, ¿no? Muy bien, entonces más adelante, ¿verdad?, en la semana, ya sea esta semana o en la siguiente, les voy a subir un pequeño adendum a este video, donde vamos a hablar brevemente de qué pasa cuando los filtros no son ideales. Va a ser básicamente que definamos ahí algunas cantidades, ¿verdad?, que redefinamos, por ejemplo, qué va a ser la frecuencia de corte. Son cuestiones que ustedes ya más o menos vieron, ¿verdad?, en los cursos de analógica, pero solo vale la pena que nosotros lo volvamos a definir para que todo esté claro, ¿verdad?, cuáles son las definiciones que vamos a estar utilizando. Muy bien, entonces, como digo, esperen ese adendum, ¿verdad? Y en la lección siguiente vamos a platicar un poquito, pero vamos a hacer un pequeño repaso, ¿verdad?, de qué implica hacer procesamiento de señales, pero de forma analógica. Porque lo que queremos hacer ahora es empezar a construir hasta llegar a lo que vamos a conocer nosotros como el teorema de muestreo, que nos va a permitir a nosotros pues darle forma a todo esto
y poder matematizar el hecho de poder hacer procesamiento digital de una señal analógica mediante pues su adquisición usando un micro o usando una computadora, ¿verdad? Muy bien.